noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Seguramente no haya en este momento otro tema que sea tan de historia y tan de actualidad como el feminismo. Un movimiento que, aunque propio del siglo XX, arranca en el siglo anterior y cuya génesis no es fácil de rastrear por cuanto sus orígenes son muy difusos. Desde el sufragismo, que reivindicaba la igualdad de derechos políticos y sociales, hasta las formulaciones supremacistas actuales, el feminismo ha atravesado diferentes épocas en las que ha ido mutando su naturaleza. Vamos a intentar arrojar luz sobre esos comienzos y sobre esa evolución. Aunque resulta muy difícil precisar el comienzo de lo que hoy entendemos por feminismo, en su desarrollo contemporáneo pueden distinguirse distintas fases. Una primera, desde finales del siglo XIX, en el que destacar el movimiento sufragista, que reclamaba el mismo derecho para las mujeres que para los hombres. Se trataba, por tanto, de reclamar que el sexo no constituyese un impedimento social. Concretó las reivindicaciones en la obtención del voto femenino, pero en modo alguno se restringió a ese objetivo, que en cualquier caso presuponía una igualdad social. La igualdad de derechos implicaba, por ejemplo, igualdad matrimonial. En esa primera ola del feminismo no están ausentes los valores conservadores, como la reivindicación de las cualidades consideradas como femeninas o la prohibición del consumo del alcohol, aunque también se mezclan con posturas revolucionarias. En todo caso, la idea es la de integrarse en una sociedad conjunta con el varón. La segunda fase se corresponde con el llamado feminismo radical, nacido en los Estados Unidos a fines de los 60 y se centra básicamente en las pretendidas relaciones de opresión existentes entre los sexos. Ya no se trata de conseguir derechos o de avanzar en el camino de la igualdad, sino de establecer los términos del enfrentamiento entre hombres y mujeres. El feminismo radical, formulado por Kate Millett y Shulamit Firestone, es una derivada filosófica del marxismo y del psicoanálisis. Su lectura de Marx es común a muchos movimientos del siglo XX. Lo esencial en el filósofo alemán sería la denuncia de la existencia de relaciones de dominación, no su carácter económico, de modo que para el feminismo dicha dominación tiene lugar en las relaciones entre los sexos. El patriarcado, concepto acuñado por Millett y Firestone, ocupa el lugar del capitalismo. Es la piedra angular del sistema de organización sexual, la infraestructura en términos marxistas que explica el resto de las relaciones sociales. Esta es la razón por la que desde su nacimiento el feminismo radical mantiene unas relaciones problemáticas con la izquierda revolucionaria, a la que acusa de reproducir en sus organizaciones las relaciones de tipo sexual de la sociedad a la que pretende cambiar, de perpetuar la división sexual del trabajo. Para las organizaciones revolucionarias de corte marxista, el análisis es de clase y las cuestiones sexuales, o como Millet comenzó a denominarlas, de género, no desempeñaban papel alguno. En cambio, el feminismo radical considera que la estructura económica, lejos de ser primordial, es la consecuencia de un hecho psicológico clave. La organización social está estructurada para satisfacer el ansia de poder masculino. La organización económica y el propio capitalismo no es más que la consecuencia de este hecho, pero no su raíz. Así, el patriarcado es el resultado de las relaciones de poder establecidas en el seno de la familia, por lo que ésta debe de desaparecer, al menos en la forma conocida. Y aquí llegamos al centro de toda la teoría feminista radical, la afirmación de que lo privado también es político. La aceptación generalizada de este principio, sin apenas protestas, ha propiciado la transformación de las sociedades occidentales de un modo inimaginable hace apenas unos años. Un principio que está facultando al poder político la intromisión en la vida privada y en las relaciones personales. Un principio que resume mejor que 100 tratados en qué consiste exactamente el totalitarismo, en que lo privado sea también político. El feminismo radical ha culminado la travesía desde la reivindicación de la igualdad a una pretensión supremacista que en la tercera ola feminista ha convergido con la teoría queer y la ideología de género. Pues para hablar hoy de feminismo traemos a un hombre, que es don Carlos Esteban. ¿Cómo corresponde? Muy buenas noches, don Buenas Carlos. noches. Bueno, una pregunta directa al corazón. ¿El feminismo actual, en este momento, lo que estamos palpando del feminismo en las sociedades occidentales, es igualitarista o es supremacista? Es marxista. Es marxista, es sencillamente una de las muchas ramas que vemos que, bueno, el marxismo llegó un momento en que vio que todas sus profecías se incumplían y sobre todo vio la gran deserción de la masa obrera. Primero porque nos hemos convertido en una economía de servicios, no existe el obrero de la fábrica que salía en la película de Charlotte, de esa, ¿no?
y en segundo lugar porque prosperaron y empezaron a engrosar la clase media. Entonces, visto esto, para sobrevivir se aplicó el esquema marxista de opresor-oprimido pues, a distintas tribus, por así decir, ¿no? Se aplicó al indigenismo, por ejemplo, ¿no? Los indígenas frente al colonizador, el inmigrante frente al nativo, incluso el ecologismo, que es el opresor es el hombre, la tierra o las otras especies son exactamente igual. Es el feminismo, no es más que eso, es la aplicación del marxismo a los sexos. Y en definitiva es un comienzo, o mejor dicho, comienza por maldecir la historia de alguna manera. Toda la historia es una gigantesca equivocación, puesto que ha venido apuntalando, por lo menos la cultura occidental, la superioridad del varón sobre la mujer, sin tener en cuenta que esa división del trabajo nace de la necesidad del empleo de la fuerza en sus orígenes. Claro, lo que siempre dicen es el constructo cultural, ¿no? Eso es. Bueno, si fuera real lo del constructo cultural, culturas que no han tenido nada que ver y que no han tenido ningún tipo de comunicación durante milenios, no siglos, milenios, pues nos encontraríamos alguna civilización matriarcal. No existe ninguna. No es que no existan o hayan existido sociedades matriarcales, pero no civilizaciones. Es decir, cuando una sociedad es matriarcal, es decir, que las que mandan son las mujeres, para decirlo así como muy gráficamente, bueno, no llegan a nada, básicamente. Hay una afirmación central en toda esta formulación del feminismo radical, la de Kate Millett, cuando dice que lo privado es político, que da lugar a toda esta, digamos, oleada de hipersexualización que nos está dividiendo por razones de inclinación, de orientación, de todo lo que se quiera sexual, ¿no? A mí, personalmente, no se me ocurre una mejor definición de lo que es el totalitarismo, que lo privado sea político. Lo curioso es que creo que todos tenemos experiencia de que lo real es lo contrario. Sí. Es decir, lo personal, o sea, lo político es personal. Uno es político de izquierda, de derecha, muy frecuentemente, pues, por intereses, que le ha tocado vivir en eso, es decir, o porque su manera de ser, incluso, según dicen algunos estudiosos de la cosa tal, pues te predispone hacia una determinada ideología. Eso es absurdo y sobre todo que es, como has dicho antes y como han dicho en el vídeo, es la perpetuación del perfecto totalitarismo con el que no soñaban ni Orwell, ¿no? Es decir, es absoluto, ¿no? Es decir, vamos a politizar incluso de cintura para abajo, directamente. La interpretación de Marx que hacen es una interpretación curiosa porque lo que vienen a sacar en consecuencia es que en el análisis de Marx lo importante no es la infraestructura económica, como él señala, sino el haber marcado, el haber subrayado la existencia de unas relaciones de dominio, ¿no? Entonces ellos proyectan esas relaciones de dominio fuera de las relaciones de tipo económico a las relaciones de tipo sexual e incluso a otras, como bien has apuntado, la que puedan existir entre el ser humano y el medio ambiente o los animales, la del adulto y el varón, las relaciones entre los sexos, etcétera. Es decir, sacan en consecuencia que la clave de la formulación marxista es la dominación, no es la infraestructura económica. Yo entiendo que a Marx no sé si esto le haría mucha gracia. Sospecho que no. Sospecho que ninguna, pero de cualquier manera me parece bastante inteligente en el sentido de que en esto por lo menos tienen razón. Es decir, tienen razón, superan a Marx en el sentido de que el sexo probablemente sea tan importante o más que las relaciones económicas para explicar la historia y para explicar en general el desarrollo humano. Ellos lo llevan un poquito más allá quizá porque apuntan al aspecto psicológico. Dicen que en definitiva la sociedad se puede explicar porque está dispuesta para la satisfacción psicológica del varón y en ese sentido el sexo desempeñaría un papel central, pero también la economía. La economía sería, digamos, una correlación, tendría una correlación con esa dominación de carácter sexual que en definitiva complementaría la satisfacción psicológica del varón, ¿no? Sí, es darle la vuelta, es decir, lo que el marxismo, digamos, tradicional, clásico, considera superestructura, pasaría a ser el núcleo y al revés, la economía sería una superestructura de esa relación de poder sexual, ¿no? Es decir, como el hombre domina, como el varón domina, pues entonces esa dominación también tiene una traslación económica, ¿no? Por así decirlo. Hubo una relación curiosa que además se ve en estas fechas que, en fin, que celebramos o recordamos, mejor dicho, el mayo del 68, entre el movimiento feminista y el resto de movimientos de carácter izquierdista revolucionario, ¿no? Sobre todo porque digo que es una relación compleja
porque lo que detectaron, por ejemplo, el caso prototípico de los 68istas con el Partido Comunista francés, es que se reproducían los mismos esquemas de la sociedad que combatían en cuanto a los esquemas de tipo patriarcal o heteropatriarcal, en fin, todas estas cosas. Claro, en definitiva denunciaban que el Partido Comunista funcionaba igual que la BMW, ¿no? Por entendernos. Sí, sí, por eso yo digo que en estos casos esta nueva izquierda es una traición a la clase obrera. Es decir, de repente el marxista clásico, el socialista clásico, mira esto, mira lo que podríamos llamar la progresiva, la izquierda radical moderna, y dice, os habéis traicionado. Es decir, habéis tirado al cubo de la basura a la clase obrera y su lucha para iros a todas estas luchas en las que nos hemos quedado como el hombre de Cromañón, como unos seres atrasadísimos y tan malvados como el peor capitalista, ¿no? Hay algunos personajes en la izquierda norteamericana que están cuestionando esto precisamente y que lo están señalando y denunciando, pero recordarás la frase de Arthur Koestler, ¿no? Cuando decía aquello de que la jerga marxista le permitía a un imbécil pasar por sabio, ¿no? Un adecuado manejo de esa jerga y tal. Estamos asistiendo últimamente a una proliferación de palabras heteronormativo, heteropatriarcal, todo este tipo de cosas que me recuerdan mucho a aquel aserto de Koestler, ¿no? Me parece que hay mucho despistado que utilizando esta jerga quiere pasar por no se sabe muy bien qué. Decía Confucio que la primera norma para conseguir un buen gobierno era definir claramente las palabras. La primera vez que yo oí eso dije, hombre, tampoco me parece una frase tan brillante, pero cada vez me parece más brillante. Porque efectivamente, si tú defines claramente las palabras y tienes que explicar las cosas, digamos, con las palabras sencillitas que entiende un niño de 10 años, es muy difícil que manipules igual. Es decir, todo ese heteropatriarcado, micromachismos, lo intentas explicar y te queda una cosa tan estúpida, tan evidentemente idiota, que no te atreverías a decirla. O sea, si no existieran estas palabras, que son esta jerga que no sirve tanto para aclarar como para ofuscar, ¿no? Para que lo idiota parezca inteligente. Apenas nos queda tiempo, pero el feminismo se ha basado en algunos fraudes, alguno importante como el de Margaret Mead, ¿no? Que denunció la sociedad samoana o puso como ejemplo la sociedad samoana como un ejemplo que contraponer al horror judeocristiano. Mira, Fernando, esto es fundamental. Margaret Mead lo que hizo era una alumna destacada y protegida por Boaz, que es un célebre antropólogo marxista americano, y lo que decía es que en otras sociedades que no eran la occidental, pues las relaciones sexuales eran completamente libres. Esto es muy importante y yo ya desde aquí profetizo que va a ser el verdadero futuro del feminismo, va a estar ahí. Hablaremos de algunos de los fraudes, como el de Margaret Mead, el de Alfred Kinsey, si usted quiere, próximamente, porque creo que son muy importantes, ya que son los pilares de una gran mentira, que es la mentira sobre la que vivimos. Y sobre lo que vivimos aquí es sobre el tiempo en televisión, como ustedes saben. Nos tenemos que despedir a toda prisa. Muy buenas noches, don Carlos, muchas gracias, de verdad. Y a todos ustedes, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.